es que les tengo una noticia y es que el día de hoy fuimos en la mañana a firmar porque ya por fin tenemos casa propia, ya por fin compramos casa. Bueno, la debemos, pero ya por fin firmamos escrituras. Tenemos que pagar muchos años, pero espero en Dios que pues lo podamos lograr. Oigan, y es hoy, ya ahorita a las 10 de la mañana ya vamos para la entrega de la casa, así que nos van a estar acompañando. ¿Dónde vas? Y pues se llegó el día y ahora sí con llaves ya nuestras, pues les voy a mostrar un poco de la casa. Y pues lo primero que vamos a ver este patio, que sería como la cochera, caben 2 coches y si le acomodas igual hasta 3 coches caben. Hay un zaguán, pues es el que divide ya la cochera de lo que sería ya la entrada. Y esta es la puerta de acceso, así que bienvenidos a nuestro hogar. Y aquí hay un inquilino. Hola. Y pues lo primero es la entrada y esta pues ya tiene vista a lo que sería la sala. Y pues aquí hay como un marco y aquí sí le pusieron como un marco decorativo, entonces se ve un poco diferente. Y ya ahora sí, esta es la zona pues de la sala y lo que nos encanta es este ventanal y es que entra bastante luz. Así que pues puedes ver como toda la parte de enfrente. En algún futuro pues igual ya queremos como cerrar esa zona para tener un poco más de privacidad. Y pues ya en esta zona la verdad es que está muy amplio y esto sería la sala, el comedor. Nos encanta que pues también hasta el fondo hay una puerta corrediza donde pues puedes salir directo al jardín y pues también hay bastante luz. Y pues creo que tener espacio de jardín es como una de las cosas principales. Y aparte uno que viene de provincia donde ya los terrenos son bien grandes y al menos la casa de mis papás pues tiene mucho terreno y pues quieres esa libertad que a lo mejor pues si estás acostumbrado a vivir en ciudad pues no sé qué tan importante sea, pero para nosotros que venimos de pueblitos necesitamos nuestro espacio y pues aquí ese es el indicado para mis hijos, que son mis perros y mi hijo. Y pues de este lado está el pasillo. Este pasillo se conecta con la parte de enfrente, que pues ahí se ve el portón y que también se conecta con la entrada principal. Y de este lado pues tenemos una puerta que es la que nos va a llevar al área de lavado. Y pues aquí está el lavadero de este lado. Tenemos el boiler y pues hay espacio para la lavadora y también para la secadora, que tenemos la secadora desde hace un año y no la hemos instalado. Ahorita sí ya la vamos a instalar y esa puerta pues conecta igual pues con la cocina. Y ya a través de este lado pues ya volvemos a entrar y a mano izquierda es donde tenemos la cocina. Muy bien, y llegamos aquí a la cocina. Entonces tenemos todos estos espacios de almacenamiento. Estos son cajones, entonces estos pues ya son de gran utilidad para poder guardar cualquier cosa. También está todo esto de aquí. Es una cocina grande la que está aquí, así que pues es muy bueno eso para poder cocinar. Y adicionalmente pues ya viene con la campana, que también la verdad es que sí la necesitaba porque se sube bastante el olor cuando cocinas. La entrega fue a las 10 de la mañana y vinieron los que nos vendieron la casa, nos las entregaron súper rápido, 10 minutos, nos dieron llaves y se fueron. Y ya después llegaron las brokers, que son las que nos ayudaron con la venta. Y pues nos trajeron este obsequio, que son unas florecitas. La verdad es que están muy bonitas. Y pues ya están decorando aquí mi cocina. Igual solamente estuvimos invitando a unos tíos que son los que viven aquí cerca, porque lamentablemente ni mis papás ni sus papás están cerca de donde vivimos, así que entre nosotros dos nos acompañamos. Nosotros los acompañamos a sus tíos y ellos a nosotros. Y esta vez ya de ahí nos fuimos a desayunar un poquito y ya regresamos. Y pues de aquí está el espacio que sería para el refrigerador.
Esta es la puerta que te lleva al área de donde está el cuarto de lavado y pues está más o menos así todo. Esta es la vista de la cocina. Y pues les cuento un poquito el proceso que llevamos para poder llegar a esta casa. Y es que literalmente, como se los dije en el otro video, casi esta casa ya estaba literalmente vendida y por una u otra razón volvió a quedar otra vez como a la venta. Y también les dije que la última vez que la habíamos visto por dentro había sido en diciembre, y es que ya llevamos cerca de 2 años intentando como hacer una compra, y también nos hemos tardado porque la compra la hemos intentado hacer justo aquí, justo de estas casas. Y es que sí hemos visto otras casas en otros lugares, pero al menos en esta zona nosotros estamos en Toluca, así que mi esposo trabaja en Santa Fe y pues estamos más bien entre medio de Toluca y Ciudad de México, así que estamos justo a la mitad. Mi esposo, si sale temprano y sin tráfico, llega en media hora a Ciudad de México, si no, pues ya se tarda un poquito más. Pero antes que vivíamos en Ciudad de México, vivíamos hacia el norte y literal se hacía hasta 1 hora y media con menos kilometraje del que se hace actualmente. Así que pues sí vimos casas. Hay otras que estaban muy lejos, otros 45 minutos más hacia adentro, hacia Toluca, y la verdad es que eran casas que pues no le convenían tanto a él, porque al final estaban también caras, y aparte pues hay que sacar también gastos de gasolina y transporte y todo eso. Entonces queríamos justo en esa zona, que es la que está más cercana a Ciudad de México. Y sí hay casas, y hay casas muy bonitas, pero hay casas muy caras, del doble, del triple de lo que cuestan estas. Así que por eso nos tardamos tanto, porque estábamos a fuerza que queremos aquí, porque aquí estamos en la salida a Ciudad de México súper rápido. Aparte, este tipo de casas, la verdad es que están a muy buen precio, porque son casas con un terreno, este terreno es de 120 metros, así que tienes jardín, tienes cochera, están grandes, a comparación de otras que a lo mejor están un poquito más abajo del precio de estas, pero con la mitad de terreno, es decir, con 60 metros de terreno total. Así que hace un poquito más de un año intentamos comprar la casa donde estamos viviendo actualmente. Ya nos habían aprobado el crédito, ya estamos en el proceso de empezar a entregar pues todos los papeles, y cuando entregamos los papeles, pues el banco nos dijo que necesitaban las escrituras, y pues resulta que no tenían escritura los dueños, y pues sí sabían y no nos pues dijeron que no tenían escrituras. Así que justo cuando estábamos con ellos haciendo ese trámite, justo dejamos también perder otra casa hace un año con un menor valor, porque pues al final cada vez suben más los precios de las casas, y perdimos otra casa, tampoco compramos en la que estábamos viviendo, y pues llevamos un año pues como esperando a ver si arreglaban papeles o cosas así, porque también te quieres como evitar pues otra vez toda la mudanza y así, pero pues no. Así que también en diciembre empezamos a ver casas aquí, y esta es una de 4 casas que estaban vendiendo, que era alguien que las estuvo construyendo y tenía como 4 casas aquí, y literalmente de las 4 que vimos, esta fue la que nos gustó y la intentamos comprar. Mi esposo estuvo negociando con el dinero que teníamos en ese momento, pero la verdad es que pues no se quisieron bajar, no nos alcanzaba en ese momento para comprar esta casa. Y también justo esta casa, que fue la que nos gustó, fue la casa que creo que todavía sus escrituras estaban como en proceso, así que dijimos, pues vamos a juntar más dinero, y en lo que salen las escrituras pues de esta casa, pues poderla comprar. Así que más o menos eso fue en diciembre. Llegó abril, mayo, y mi esposo volvió a hablar con el dueño, y le dijo que ya se habían vendido que ya no tenía casas, y que ya se habían vendido las 4 casas. Y literal sí vimos en ese tiempo cómo las demás casas pues empezaron a ver cómo llevaba pues la gente que las había comprado, y esta y otra más que está también cerca en la otra calle,
no habíamos visto que se habían mudado, pero él nos dijo que ya no, que ya estaban vendidas, igual como las traían como otros brokers, les estuvimos marcando y nos dijeron que no, que ya las casas ya se habían vendido. Y pues ya, nos desilusionamos un ratito y dijimos, no, pues no era para nosotros. Eso fue más o menos en mayo. Pues ya en junio salió a la venta otra casa aquí en este fraccionamiento y fuimos a verla. Estaba muy cara porque pues ya tenía modificaciones, y cuando hacen modificaciones pues van aumentando los precios. Lo malo es que a veces las modificaciones que se hacen pues no es como a tu gusto. Y pues ya fuimos a verla, platicamos con mi esposo, le dije pues no nos gusta como al 100 la casa, pero la verdad es que cada día están subiendo las casas. Hace un año estaban mucho más baratas, ahorita ya subieron bastante. Hace un año no nos alcanzaba, ahorita pues también estamos más apretados, pero si no compramos también ahorita pues lo que hemos juntado pues también se va devaluando, y el siguiente año pues menos nos va a alcanzar. Y justo ese día salimos, nos fuimos al parque, estuvimos platicando, dijimos pues si no hay opción de otras casas, pues nos aventamos con esa. No nos gusta como al 100, está más cara y así, pero bueno. Y resulta que mi esposo, la verdad es que muchas gracias a mi esposo porque él ha estado ahí tratando de comprar casa en casa, y va hablando y tratando de darles ofertas, tratando de pues, bajar el precio para que nos alcanzara. Y justo en ese momento le marcó a la broker, que es la que nos estaba ayudando con la casa, y le marcó y le dijo, oye, ¿tienes las casas disponibles? Y dijo ella, ¿sabes qué? Que yo sé, ya se vendieron, pero dame chance, le voy a marcar al dueño. Le marcó y literal en unos minutos nos regresó la llamada y nos dice, ¿qué crees? Que la casa otra vez está en venta, hubo algún problema con la escritura, algo salió mal en la escritura, que tuvieron que hacer la modificación o algo así, y pues eso indicaba que iba a tardar un poquito más de tiempo en que volviera a salir la escritura. Y no sé si era una familia o solamente una persona, pero el comprador de esa casa, pues como se iba a aplazar más el tiempo, decidió pues cancelar la compra y ya no comprar la casa o ya no seguir con la casa. Así que justo en el momento en que nosotros hablamos, pues volvió a quedar a la venta esta casa. Eso fue a finales de junio y literal fue el fin de semana, y el lunes estuvimos viendo ya a los propietarios y les dimos un apartado, y ya de ahí pues fue casi 2 meses y medio en lo que se resolvió ya todo el trámite para que pudiéramos llegar a este momento de tener casa. La verdad es que dicen que lo que sí es para ti, pues lo será, pero sí, eso sí, no es como aunque te pongas, aunque te quites, porque la verdad es que sí estuvimos ahí. Siempre mi esposo estuvo hablando, tratando de querer esta casa porque esta era la que queríamos. Y al final, pues tenemos la casa que queremos. Le faltan, o más bien es una casa que le puedes todavía hacer muchas modificaciones. Así que por eso también es que la queríamos, porque así ya íbamos a modificar como quisiéramos, de nuestro gusto, y no tener que pagar por una modificada que al final ibas a tener que quitar cosas que pues no eran como de tu agrado. Y pues esa es la historia de cómo llegamos a esta casa. La verdad es que estamos muy felices de que ya poder tener una casa propia, de ya poder hacerle lo que quiera, cualquier modificación, y que sea una inversión para tu casa y pues al final tener un patrimonio. Vamos a comer muchos frijolitos por mucho tiempo, porque literal pues mis ahorros de lo que yo estuve trabajando y lo que yo tenía ahorrado, y mi último pago de YouTube, que lo metí al ahorro, aquí está en esta casa. Así que gracias también, porque de cierta forma esos 1,400 que me pagaron están invertidos en esta casa, y ese es lo que quería gastar mi dinero. Por eso dije, lo voy a guardar, y ya después veo que lo gasto, y pues de lo que lo quería gastar era pues ponerle un piquito más en esta casa. Es que la verdad es que ya llevamos meses sin salir a pasear mucho, estamos ahí en casita, guardados, juntando dinero, pero todo es por esto. Y pues también agradecidos con Dios, porque pues al final nos da la oportunidad de poder trabajar, de estar sanos
y de seguir trabajando para poder seguir cumpliendo nuestros sueños. Y pues les sigo dando el tour por esta que ahora es nuestra casa. Así que pues sigamos con el. Y de este lado pues está el baño, el medio baño, que es el baño de visitas. No hay luz porque no hemos contratado la luz, tenemos que contratar la luz y aparte no hay focos tampoco. Y también pues tiene en la parte de abajo pues tiene bastante almacenamiento, que era lo que habíamos estado sufre y sufre. Y pues ya a un lado del baño pues ya están las escaleras para poder subir a la zona superior. Y pues también aquí en esta casa pues todas las ventanas, todas tienen protección, entonces eso pues nos da bastante seguridad. Este cuarto que se alcanza a ver enfrente pues es el cuarto, se podría decir que el principal, porque este es el que tiene el baño, y por esto también nos gustó mucho por las protecciones, y es que esa ventana está súper bajita, entonces pues pueden ocurrir accidentes. Y pues aquí enfrente tenemos closet. Lo único que no nos habíamos dado cuenta pues es que los closets no tienen como tal cajones, pero bueno, y vamos a ver cómo nos vamos a estar organizando. La cosa que ya hay donde guardar todo lo que tenemos, y para que pues no se vea ese ruido visual de ver sábanas por aquí, sábanas por allá. Y pues este cuarto, les digo, tiene su propio baño, y pues también ya viene instalado el cancel. Y en la parte de los lavabos pues también ya tenemos esa área de almacenamiento. Igual si notan pues hay ciertas zonas que sí requieren ya como algún detalle o alguna manita de gato, como son sobre todo esas zonas que están debajo del lavabo. Pues hay que a lo mejor pintarlas. Estas ya son casas usadas, creo que ya tienen más o menos unos 10 años de antigüedad. Entonces pues ya hubo gente viviendo aquí y ya tenían bastante tiempo, sobre todo esta casa, sin habitarse. Así que pues hay detalles, pues los canceles igual ya están usados. Digo, es cuestión de que ahora sí el tiempo y que el dinero nos permita pues ya ir como haciendo cambios pues a nuestro gusto o como nos guste a nosotros la casa. Y por aquí de hecho levanté la tapa y tenía como algún líquido el baño, y es que esa taza del baño, si alcanzan a notar, es la que está sucia, esa como que sí se quedó manchada. Justo el día de ayer, que fue viernes, pues fueron a limpiar la casa, por eso no nos entregaron la casa el día viernes, porque nos dijeron que iban a ir a limpiarla y nosotros dijimos pues sí, porque la verdad es que estaba súper sucia. Y dijimos, de todos modos nosotros la vamos a limpiar, o sea, hacerle como que otra limpieza y desinfección, pero pues más vale que nos ayuden a quitarle pues todo el polvo y que quede lo más limpia posible, ya nada más para darle pues otra pasada. Y de este lado saliendo pues está el otro baño, que está justo a un lado de lo que sería las escaleras, que sería es el baño que compartirían las otras dos recámaras, y pues también tiene su cancel. Igual hay muchas similitudes y pues es la misma casa o es el mismo modelo de casa en el que actualmente estamos viviendo. Entonces, si vas a ver si eres nuevo y no sabes, puedes ir a ver los otros videos para que te des más o menos una idea. Y pues este baño también tiene pues su propio almacenamiento para pues estar guardando todo. Y aquí les muestro que pues sí está un poquito como lastimada o dañada un poquito la madera. Pero pues ya creo que en el transcurso, ya estando en casita, creo que vamos a irlo o tratando de poner bonita nuestra casa. Y creo que es así, cuando tú tienes ya tu propia casa, pues ahora sí puedes meterle mano e irlo adecuando a tus necesidades y a tus gustos. Igual, pues aquí las puertas también como que les hace falta una pintada, como que pintaron toda la casa, pero las puertas no, y quedaron un poquito más, un color como menos blanco. Y ya de este lado pues entramos al otro cuarto, que es un cuarto secundario. También tiene su closet, pero este cuarto está mucho más grande que el cuarto principal, que está como unos 70 centímetros más grande que el principal. Así que normalmente pues este es el cuarto que sería de mi hijo, para que quepan todos sus juguetes y que no anden regados por aquí y por allá. Y pues él aquí les está mostrando el closet. La verdad es que anda volado también con su casa. No tiene la idea de qué significa tener una casa, pero él está súper emocionado.
anda escondiéndose porque ahora ya tiene un nuevo lugar para poderse esconder, que es en los closets. Se mete, cierra las puertas y anda él súper feliz. Y pues el closet pues tiene su zona para colgar y tienen esos que son como burós, no sé si son como más para poner como zapatos o algo así. Y ya saliendo de este cuarto, a mano izquierda pues está el tercer cuarto, y cada cuarto pues tiene como diferente metraje. Este está un poco más pequeño y de hecho este sí no tiene closet, porque al momento de ponerle el closet pues quedaría un poco más pequeño, es más como para una oficina. Y pues ahorita lo que vamos a estar metiendo aquí pues van a ser los aparatos de ejercicio que normalmente estaban en el cuarto accesorio que está en la otra casa, así que vamos a estar un poquito más apretados, pero no importa, al final ya es nuestra casa y espero que con el tiempo pues ya podamos hacerle alguna adecuación. La verdad es que ahorita estamos súper felices y creo que vamos a estar muy bien, no nos va a hacer falta nada por el momento. Digo, ahorita somos 3, la verdad es que no sé si en algún momento vaya a crecer la familia. Y pues nosotros aquí ya estamos también empezando a limpiar esta casa, a desinfectarla, a convertir esta casa pues en nuestro hogar. Así que espero que nos acompañen en esta aventura que pues está por comenzar. Y pues a ir acondicionando y poniéndole mucho amor sobre todo, para que pues también nuestra familia pues sea muy feliz en este nuevo hogar. Y pues te doy la bienvenida si eres nuevo, y muchas gracias a todas esas personitas que me han estado acompañando desde el principio. Y pues nos vemos en el siguiente video, que vienen muchas cosas más. Bye.